República H, lo más importante eres tú. Por eso tenemos corresponsales en cada rincón de este país y más allá de las fronteras. Esto es República H. Nuestros colaboradores y especialistas nos hablan de esos temas que a ti te interesan. Ya trabajan en el desarrollo. En la Suprema Corte de Justicia. Y mejor que tener el dinero de la guardado política comercial de Donald Trump. Recuerde que usted y yo tenemos una cita a las 8 por el 8 aquí en República H por Heraldo Televisión. Aquí en El Financiero Televisión podrás encontrar las mejores entrevistas con las personalidades que se encuentran en la coyuntura nacional, económica, política y social de México. Aquí podrás encontrar de viva voz las declaraciones que profundizan temas de relevancia nacional e internacional. Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México. Solo por El Financiero Televisión. La inflación en Estados Unidos se acelera en marzo a su mayor ritmo en 4 años. Fitch Ratings ratifica la calificación crediticia de México en BBB- con perspectiva estable. La presidenta Sheinbaum viajará la próxima semana a Barcelona para participar en una reunión de mandatarios progresistas. Los mercados y el mundo con el foco puesto en las conversaciones de mañana entre Irán y Estados Unidos en Islamabad. Bienvenidos a El Financiero Televisión. Yo soy Víctor Pisa. Excelente tarde de viernes y es viernes 10 de abril de 2026. Vamos con la información. La inflación en Estados Unidos se aceleró en marzo al mayor ritmo en casi 4 años, ya que la guerra con Irán disparó los precios de la gasolina. El índice de precios al consumidor avanzó 0.9% frente a febrero, según datos publicados este viernes. En comparación con un año antes, subió a 3.3%. Es el ritmo más fuerte desde mayo de 2024. Un aumento récord en los precios de la gasolina explicó casi 3/4 partes del incremento mensual, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Otra medida que excluye los costos de alimentos y energía avanzó a un ritmo más moderado de 0.2%. Estos datos subrayan cómo la guerra en Medio Oriente se está transmitiendo rápidamente a la economía de Estados Unidos, agravando los problemas de asequibilidad que muchos hogares han enfrentado en los últimos años. Los estadounidenses ya están experimentando precios más altos en los surtidores y proveedores de servicios como Delta Airlines y el Servicio Postal de Estados Unidos han advertido de incrementos de precios en el futuro. La confianza del consumidor estadounidense cayó en las últimas semanas a un mínimo histórico, lo que refleja la creciente preocupación por el aumento de la inflación debido a la guerra con Irán. El índice preliminar de confianza de abril fue de 47.6, muy por debajo de 53.3 en marzo, según datos de la Universidad de Michigan publicados este viernes. El periodo de la encuesta incluye respuestas del 24 de marzo al 7 de abril. La cifra se ubicó por debajo de todas menos una de las estimaciones de economistas consultados por Bloomberg. Los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual de 4.8% durante el próximo año, lo que representa un salto de un punto porcentual respecto de marzo y el mayor incremento desde que el presidente Donald Trump anunció amplios aranceles hace un año. La gasolina, que está muy por encima de $4 por galón y se encuentra en su nivel más alto desde 2022, podría llevar a los consumidores a recortar el gasto discrecional. Los analistas y operadores de los mercados se preparan para las conversaciones de mañana en Islamabad entre Estados Unidos e Irán. Por lo pronto, luego de jornadas de vaivenes financieros, las acciones en Wall Street logran un balance semanal positivo. El petróleo cierra por debajo de los $100 y el peso mexicano finaliza la semana con paso perfecto. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria.
Hola Víctor, muy buenas tardes. Efectivamente, los principales barómetros de Wall Street registraron movimientos mixtos al tiempo que los participantes del mercado asimilaron una caída en la confianza del consumidor estadounidense, así como una aceleración en la inflación, mientras sigue navegando un entorno geopolítico incierto. Sin embargo, los acuerdos preliminares que se anunciaron durante la semana para alcanzar un alto al fuego momentáneo en Medio Oriente beneficiaron a los activos de riesgo, lo que se tradujo en una segunda semana de ganancias para el Nasdaq, que aumentó 4.68%, al igual que el S&P 500 y el Dow Jones, que subieron 3.56 y 3.04%. En el frente corporativo, Taiwan Semiconductor fue una de las firmas ganadoras de la sesión, ya que el precio de sus ADR se escaló 1.4% después de que la compañía reportó que sus ingresos trimestrales aumentaron 35% hasta los 35.600 millones de dólares, cifra que superó las previsiones de los analistas y sugiere que la demanda mundial de chips de IA se mantuvo intacta a pesar del conflicto armado en Medio Oriente. En contraste, los papeles de Berkshire Hathaway bajaron 1.09% luego de que se informó que el holding estadounidense vendió bonos denominados en yenes equivalentes a 1.700 millones de dólares a través de una oferta de 6 tramos que comprende vencimientos desde los 3 hasta los 30 años y representa su primera operación de este tipo desde que Warren Buffett dimitió como director ejecutivo. Y los números verdes se observaron hasta el otro lado del mundo, donde fueron liderados las ganancias por el Nikkei 225 en Japón, que avanzó 1.84%, mientras que en el continente europeo las alzas estuvieron conducidas por el FTSE MIB en Italia con 0.59%. Por el contrario, ambas plazas bursátiles en nuestro país anticipan cierres negativos de hasta 0.41%, aunque ello no impidió que ligaran una tercera semana acumulando ganancias, pues hasta el momento tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores anticipan retornos de 0.46 y 0.69% cada una. En cuanto al tipo de cambio, este alcanzó una paridad de 17.3186 pesos por billete verde, según las cifras reportadas por el Banco de México, nivel bajo el cual ligó una quinta jornada de avances equivalentes a 0.25%, lo que significó una ganancia semanal de 3.26%. Finalmente, los crudos marcadores reflejaron bajas de hasta 2.09% y a lo largo de las últimas 5 sesiones, el West Texas Intermediate acumuló una caída de 14.09%, al igual que el Brent, que cedió 13.34%, mientras el mercado está a la espera del desenlace en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, pues dictarán el estatus de su tregua preliminar. Y con estos balances cerraron los mercados bursátiles esta semana. Víctor, regresamos contigo. Gracias, Valeria, que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. El presidente Donald Trump intensificó la presión sobre Irán mientras el vicepresidente J.D. Vance viajaba a Pakistán para dialogar sobre el fin de la guerra en un contexto de ataques aéreos israelíes en Líbano y el cierre efectivo del estrecho de Hormuz, que ensombrecen los esfuerzos diplomáticos. Trump publicó en redes sociales este viernes que la única baza de Teherán es la extorsión a corto plazo del mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales, en referencia al estrecho de Hormuz, una ruta marítima crucial para el petróleo y el gas natural que permanece prácticamente cerrada, lo que eleva los precios mundiales de la energía. Trump declaró que los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen cartas que decir. Si bien el alto el fuego de 2 semanas se mantenía en general en Oriente Medio, la situación en el estrecho y los continuos combates entre Israel y Hezbollah en Líbano amenazaban con complicar las negociaciones que debían comenzar este fin de semana en Islamabad. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, insistió en una publicación en redes sociales en que un alto el fuego en el Líbano es una medida que debe cumplirse antes de que comiencen las negociaciones. La otra es la liberación de los activos iraníes bloqueados, añadió sin dar más detalles. Y Donald Trump respondió este viernes al New York Post que los buques de guerra estadounidenses están siendo recargados con la mejor munición para lanzar nuevos ataques si las conversaciones fracasan. Cuando se le preguntó si creía que las negociaciones tendrían éxito, Trump dijo: lo veremos en unas 24 horas. Y antes de partir hacia Pakistán, J.D. Vance declaró a la prensa que Trump había proporcionado directrices claras para las conversaciones y el vicepresidente instó a Irán a tomarse las negociaciones en serio, advirtiendo a Teherán que no intente engañarnos. Escuchemos una parte de lo dicho por el vicepresidente.
I think it's going to be positive. We'll, of course, see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, Fitch Ratings mantiene la calificación soberana de México en BBB- con perspectiva estable. Regresamos. When news breaks, a redhead across the Bloomberg terminal. Bloomberg has you covered. Trump's global tariffs are struck down by the U.S. Supreme Court. For all the context and clarity you need. There's going to be now tons of tariff headlines until midterm elections. Hear it first on Bloomberg. ¿A que no sabías? Un programa de turismo, gastronomía, estilo de vida que quiere inspirarte para que vivas experiencias memorables. Si quieres vivir y compartir nuevas historias, te invitamos a ver A que no sabías. Porque la vida hay que vivirla con estilo, te invitamos a que nos acompañes a A que no sabías. En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx. El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión. Good morning, good morning. This is Bloomberg Surveillance. Welcome back to the opening trade. Watch Bloomberg Tech. This is the Asia Trade. This is Wall Street Week. Welcome to Balance of Power. You're watching Bloomberg Deals. Welcome to Bloomberg This Weekend. This is Bloomberg Television. La agencia Fitch Ratings confirmó hoy la calificación de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera de México en BBB con perspectiva estable, BBB-, acción que se sustenta en un marco de política macroeconómica prudente, unas finanzas externas sólidas y una economía amplia y diversificada. Este nivel de calificación soberana, BBB-, es el último con grado de inversión, de acuerdo con la escala de Fitch Ratings, que detalló que la perspectiva estable refleja la expectativa de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, aunque seguirá siendo poco dinámica. La calificación cuenta con cierto margen para soportar el aumento proyectado de la deuda soberana respecto al PIB durante el periodo de pronóstico. Además, la agencia resaltó que la calificación se ve limitada por un crecimiento moderado a largo plazo, indicadores de gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, así como pasivos contingentes de Pemex.
La actividad industrial en México salió de territorio negativo en febrero pasado, registró un repunte de 0.4% mensual después de una caída de 1.1% en enero, reveló el indicador mensual de la actividad industrial o IMAI del INEGI. Según cifras desestacionalizadas, la recuperación fue propiciada por 3 de los 4 sectores liderados por las industrias manufactureras con un aumento de 0.7% mensual. Por su parte, la minería se incrementó 0.6% y la construcción avanzó 0.3%. Solo los servicios básicos se contrajeron 1.4% contra enero precedente. A tasa anual, la industria mexicana registró un revés de 1.3%, que en esta medición marca su regreso a zona negativa. La producción del sector minero se incrementó 0.9%. A tasa anual, la actividad en el sector de servicios públicos se contrajo también 1.4%, la construcción aumentó 1.2%, finalmente la producción de las industrias manufactureras cayó 2.3% contra febrero de 2025, siendo su 9ª cifra negativa al hilo. Con cifras originales, la actividad industrial en México se redujo 1.3% en febrero respecto a igual mes de 2025 y de manera acumulada se contrajo 1.2% entre enero y febrero contra el mismo periodo del año anterior. La producción industrial en 22 de las 32 entidades federativas registró un retroceso durante diciembre pasado, cuando el indicador mensual de la actividad industrial a nivel nacional reportó un avance de 0.1% mensual. En 10 entidades esta actividad creció en el último mes de 2025, de acuerdo con el INEGI. Según el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, la actividad industrial en Quintana Roo registró el mayor crecimiento con 19.8% a tasa mensual, seguido de Colima con un repunte de 6.2% y de Campeche con un incremento de 5.1%. Por el contrario, de las 22 entidades con retrocesos, la que tuvo el peor comportamiento de su actividad industrial en diciembre fue Baja California Sur, al contraerse 11.2%, seguida de Oaxaca con 7% menos, así como de Hidalgo con 5.8%, también con signo negativo. En el último mes de 2025, pero a tasa anual, también con series desestacionalizadas, la industria creció en 18 entidades y en 14 se contrajo. Los estados que presentaron los crecimientos más significativos en su producción industrial en términos reales fueron Colima con 18.8%, Hidalgo con 16.4% y Sinaloa con 13.3%. Los peores comportamientos se registraron en Quintana Roo, Nayarit y Campeche, con caídas de 18.4%, 9.2% y 8% respectivamente, esto respecto a diciembre de 2024. México podría elevar su producción de gas natural hasta 260% hacia 2035, el año 2035, mediante el desarrollo de yacimientos no convencionales, pero sería hasta dentro de unos 2 meses que un comité de científicos y especialistas emita sus observaciones al respecto. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la explotación de estos recursos permitiría reducir la dependencia de importaciones, que actualmente cubren cerca de 75% del consumo, y sostener también el crecimiento de la demanda vinculado a nuevos proyectos industriales. Platico de este tema con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Estimado Óscar, qué gusto saludarte. Gracias, bienvenido. Encantado, Víctor. Gracias por la invitación. Ante la elevada dependencia de gas natural del extranjero, la presidenta Sheinbaum anunció que evaluará nuevas técnicas de exploración para la obtención del combustible, en las que priorizará la innovación y también un menor impacto ambiental. ¿Qué te parece este giro en la política energética de México que apunta al llamado fracking? Me parece positivo, me parece que llega tarde, ¿no? Después de la versión que se... Viendo en riesgo a su familia, su cuenta bancaria. Y bueno, la respuesta es que vas a tener que ir más allá de los contratos mixtos, ¿no? Vas a tener que involucrar capital privado, vas a tener que importar expertise de otras latitudes para realmente ser exitoso en esta apuesta que anuncian esta semana de ir por los no convencionales en el norte del país. Entiendo que en México no hay impedimento legal alguno para el uso del fracking en la explotación de hidrocarburos. Por eso no se prevé ni se plantea una reforma. Así es, esto es muy importante subrayarlo. Recordemos que durante el plan C que envía el presidente López Obrador el 5 de febrero del 24, una de las iniciativas era precisamente prohibir en rango constitucional las técnicas del fracking, ¿no? Pero es una de las pocas iniciativas del plan C que nunca se aprobaron. Todavía está en la Cámara de Diputados, pero es de las que no se han aprobado. Así es que al día de hoy existe un impedimento legal que te impida apostar al fracking. Ya. Entre muchos de los retos se ha dicho también que hay que elegir la tecnología y los lugares específicos para la extracción del gas.
Así es, tienes que apostarle a los lugares donde tengas mayores posibilidades de éxito, ¿no? Pensando en Sabinas, pensando en Burgos, pensando en Tampico, Misalta, ¿no? Y a partir de un análisis de costos, ¿no? También, no solamente de las condiciones geológicas, sino dónde puedes ser más competitivo en tema de costos, porque la presión ahí es muy grande, ¿no? Recordemos que el fracking los proyectos de no convencionales son proyectos de márgenes muy estrechos, especialmente considerando que, por ejemplo, si agarramos la referencia tejana, ¿no? El Henry Hub no está en $3 por millón de BTUs, ¿no? Que es el precio con distancia más competitivo a nivel mundial, ¿no? Así es que se trata de ser muy eficientes en costos, y bueno, para eso se necesita desarrollar escala, ¿no? Y seleccionar muy bien dónde vas a hacer tus primeras apuestas. No lo pregunté antes, pero ¿qué tanto ha cambiado el fracking al mercado de gas natural en América del Norte? El cambio ha sido total, ¿no? Los últimos 17, 18 años Estados Unidos ha duplicado su producción de gas natural. La razón por la que puede estar, por la que Estados Unidos puede garantizar su seguridad energética en medio de este entorno global convulso en Medio Oriente, con el estrecho de Hormuz, bueno, todo eso tiene que ver con la revolución de los yacimientos de loquitas, ¿no? Lo que se conoce en inglés como el shale, tanto en petróleo como en gas, ¿no? Eso ha hecho de Estados Unidos la gran potencia energética que es hoy por hoy, cuando veníamos de décadas donde la pregunta de Estados Unidos era ¿cómo garantizo mi abasto de energéticos? Hoy por hoy esa ya no es la pregunta, ¿no? Así es que el cambio ha sido de 180 grados, y al final del día para México también ha sido muy importante, porque para México ha significado tener acceso al gas natural más barato del mundo, y eso como ventaja competitiva para ti como país en términos de costos industriales, en términos de generación eléctrica, ha sido muy importante, ¿no? Y por eso también la apuesta que hizo la CFE a partir de 2011 más o menos, de desarrollar puntos para traer ese gas a México, fue muy importante en términos de seguridad energética, incluso en términos de descarbonización, pensando que el gas natural no deja de ser el combustible fósil menos contaminante si comparamos con carbón, si lo comparamos con diésel, por ejemplo, o por no hablar del combustible, claro. Lo mencionaste hace un momento, pero la presidenta Sheinbaum adelantó que el gobierno considera la participación privada en la explotación de yacimientos no convencionales bajo esquemas controlados por Pemex ante la falta de tecnología de la empresa. Esto es clave, ¿no? Es fundamental, porque si tú le apuestas a que Pemex tenga que ser el titular de todos los contratos, a que Pemex tenga que estar en todo, la verdad es que te estás poniendo una camisa de fuerza que va a comprometer tus posibilidades de éxito en proyectos de no convencionales, ¿no? Al final del día, y esto también la ley te lo permite, tendrías que irte por esquemas de apertura más ambiciosos, ¿no? Que, insisto, legalmente en la ley del sector de hidrocarburos existen y deberías poder utilizarlos, ¿no? La figura de las licencias, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde podrías tener más éxito. Pensar que Pemex, con las limitantes operativas, áreas financieras que tiene, va a poder llevar la voz cantante en todos los proyectos de fracking, la realidad es que es condenar esta apuesta al fracaso. La pregunta es si las posibilidades de inversión privada están acotadas o son amplias. Dependerá de la voluntad política. Legalmente son amplias, pero obviamente de lo que hemos visto un año y medio, la apuesta de esta administración parece ser exclusivamente por los contratos mixtos, y en ese sentido se vuelven limitadas, ¿no? Políticamente va a depender de qué tanto apetito hay por abrirse en serio a la inversión, y eso es lo que al final te va a determinar, insisto, definiendo en buena medida qué tan competitivo tú puedes ser como Estado mexicano en términos del desarrollo de yacimientos no convencionales. Para redondear el tema, ¿por qué el factor precios termina siendo relevante en términos de la rentabilidad de los proyectos no convencionales? Porque al final del día, dado que del otro lado de la frontera tienes incluso precios negativos en Oaxaca, por ejemplo, en distintos momentos, tú tienes que tener costos de producción muy bajos, ¿no? Para ser rentable. Para ser rentable en un entorno donde el Henry Hub está en $3, en un entorno donde existen precios negativos. Si tú tienes un costo de producción de $4 o $5 por millón de BTU, no compites contra el Henry Hub que está en $3 o incluso por debajo de los $3, ¿no? Por eso es tan importante tener en mente esta competencia con el mercado tejano, ¿no? Y tener tan presente que el mercado tejano es el más competitivo del mundo. De acuerdo. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del INPO, muchas gracias por ayudarnos a tener un mejor entendimiento de esta posible apertura de México al fracking. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Víctor, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.
Vamos a la pausa. Al regresar llegan 8 millones de visitantes internacionales a México en febrero y salen 6.6 millones de mexicanos al extranjero. Regresamos. Y arrancamos la nueva temporada de Factor Fintech. El único espacio de televisión dedicado en descubrir cómo la tecnología transforma las finanzas. Con líderes de opinión, análisis de tendencias y las innovaciones que están revolucionando el mundo fintech. Te esperamos todos los domingos en punto de las 8 de la noche por El Financiero Televisión. ¿Cómo anda en México la seguridad cibernética? La población usuaria de Internet que vivió alguna situación de acoso cibernético aumentó en 2021, siendo las mujeres de entre 20 a 29 años las más afectadas, revelaron los resultados del módulo sobre ciberacoso 2021. Cabe destacar que no solo las mujeres son más acosadas, sino también los miembros de la comunidad LGBTIQ+, ya que las redes sociales como Facebook y Twitter no bloquean mensajes de odio y amenazas. Por parte de YouTube y según su vocero Jack Malone, el discurso de odio contra los miembros de la comunidad está prohibido. Ahora, haz una pausa y detente un minuto a pensar si en algún momento has insultado a alguien por cómo se ve, lo que dice o hace o algún tipo de preferencia usando las redes sociales. Recuerda que nada justifica esta conducta violenta. Por otro lado, si te has sentido acosado en algún momento, ¿qué medidas crees que estas redes sociales deberían de tomar para evitar el ciberacoso? La encuesta de viajeros internacionales correspondiente a febrero de 2026, publicada por el INEGI esta mañana, estimó que 8 millones de viajeros internacionales ingresaron a México, lo que representa 8.5% más que en igual mes de un año antes. De ellos, casi 3.9 millones fueron turistas internacionales que pernoctaron en el país. Esta cantidad es 4.2% mayor a la de febrero de 2025, con cerca de 2.1 millones ingresando por vía aérea. Esto es 0.5% menos que 12 meses antes. Los viajeros internacionales que ingresaron a México se clasifican como turistas fronterizos y no fronterizos. Respecto a los no fronterizos, la mayoría de los que viajaron al país provino de Estados Unidos, con 1.3 millones de entradas. En febrero, el gasto medio por visitante internacional fue de $408, se contrajo 7.5% respecto al de igual mes del año anterior. Aún así, el ingreso de divisas por concepto de gasto total de viajeros internacionales ascendió a $3.268 millones. Este monto es superior en 0.4% al del segundo mes de 2025. Por su parte, la derrama económica total generada por el ingreso de turistas internacionales ascendió a $3.013 millones, siendo 0.3% mayor a la de febrero del año anterior. En sentido contrario, en febrero pasado visitaron el extranjero cerca de 6.6 millones de residentes en México. Esta cifra es 15.7% mayor a la de igual mes de 2025. De ellos, 1.5 millones fueron turistas internacionales que pernoctaron en el extranjero. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebró el 7 de abril, esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que publicará un decreto para crear el Sistema Universal de Salud, el cual busca unificar los sistemas de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. A propósito de este Día Mundial de la Salud, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria publicó la investigación Cobertura Universal en Salud, avances, acceso y retos de esta investigación. Voy a conversar con la doctora Judith Senyacén Méndez. Ella es directora adjunta de investigación en el CIEP y especialista en salud y finanzas públicas. Qué gusto tenerte en el programa. Gracias y bienvenida. Hola, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio.
Así es. Platícanos de este trabajo que entiendo analiza quiénes están afiliados, qué servicios reciben y el financiamiento público del sistema de salud mexicano entre 2018 y 2024. Sí, así es, Víctor. Como bien comentas, en el marco del Día Mundial de la Salud quisimos hacer esta investigación. Sobre todo, uno de los primeros objetivos de esta investigación es tener mucho más claro a qué nos referimos cuando hablamos de cobertura universal. O sea, sabemos que llevamos ya varios años y varias administraciones con este objetivo, que no es menor, es todo un reto, pero creemos que uno de los puntos focales debieran ser entender y también como sociedad conocer a qué nos referimos cuando hablamos de cobertura universal. Esto, pues, como bien comentas, en el marco de todas las declaraciones que se están dando. Entonces, creo que es importante que sepamos que la cobertura universal no es sinónimo de afiliación, que cobertura universal tenemos que hablar entonces de personas afiliadas, de servicios, donde está también la capacidad física y humana, y de presupuesto, que es la variable que muchas veces se queda por ahí olvidada, ¿no? Entonces, dentro de los principales también hallazgos de este documento es que, bueno, hay retrocesos importantes, sobre todo en afiliación y en presupuesto persisten desigualdades, y los aumentos que hay en acceso en cuanto a, por ejemplo, número de personal médico y número de personal también de enfermería son mínimos comparado todavía con las grandes necesidades y, bueno, también los indicadores promedio en países de la OCDE, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces una primera conclusión es que en la dimensión primera, que es la de afiliación, pues más que mejorar, ahí tenemos grandes retos y sobre todo también brechas, ¿no? Sí, aquí hay grandes retos que por ahí también se comenta en el estudio, que este tema de la credencialización que se ha anunciado y de que, bueno, toda la población tenga afiliación, puede ser un primer paso y nos ayudaría a avanzar en esta dimensión, en esta primera dimensión de afiliación, que muchas veces pues está también asociada al acceso, pero no necesariamente lo garantiza, ¿no? Entonces, que tengamos muy claro que, bueno, este es un primer paso, pero que necesitamos sin duda discutir y pensar cómo vamos a garantizar el catálogo de servicios, personal médico, personal de enfermería, camas, insumos, y para todo eso pues también el presupuesto, ¿no? Sí, ahora que estás hablando, estamos presentando una imagen del estudio en donde pues el dato duro es cómo se duplicó la población sin afiliación a un sistema público de salud, ¿no? Entre 2018 y 2024, o sea, de 22.2 a 47.7 millones. Esto es, como dice, el retroceso en esta primera dimensión de la cobertura. Así es, y sobre todo, bueno, esas son cifras tal cual que vienen de la ENIC. La ENIC más reciente es de 2024, entonces por eso es que no tenemos un dato más reciente, pero esto es importante porque de esta encuesta pues viene una autopercepción, o sea, es un autorreporte de cómo las personas identifican que hay algún sistema de salud salud pública al que pueden acudir. Entonces, por eso es relevante, porque no necesariamente ellos están viendo que puedan acudir a algún lugar, ¿no? Por ahí hubo temas de metodología que se discutían de, bueno, si todavía se mantenía, o sea, si había dudas porque se mantenía el nombre de que pudieran acudir a Seguro Popular, a INSABI, a IMSS Bienestar, pero independientemente de cualquier nombre que se tenga ahí, no se reconoce la persona que puede tener acceso a algún servicio público donde pueda acudir. Sí. La segunda dimensión se refiere al acceso a servicios. ¿Cuáles son los hallazgos sobre los servicios disponibles en los sistemas o subsistemas de salud? Ese es un punto bien relevante porque hay una tabla interesante en el estudio donde para 2018 veíamos una diferencia bien relevante entre, por ejemplo, el paquete de servicios al que tiene acceso una persona con IMSS o ISSSTE, que en teoría es, digamos, todas las clasificaciones, todos los padecimientos, y bueno, está limitado en función de los insumos que existan. Pero, por ejemplo, el paquete que existía antes para población sin seguridad social aún así rondaba el 20% más o menos del paquete NIMSS o ISSSTE, a diferencia incluso del paquete que se ofrece o que pueden tener acceso el personal con servicios médicos de Pemex, que tienen también acceso a cirugías estéticas y cosméticas. Entonces, uno de los hallazgos era precisamente esta desigualdad que existe en los servicios. Para 2024, si bien se incluye que para población sin seguridad social se atienden
todos los padecimientos. Esto es bien importante mencionar, que esto lo mencionamos por decreto, porque en el papel se ha mencionado que paulatinamente se va a llegar a un paquete extendido o ampliado, pero en realidad no tiene un paquete explícito como suele ocurrir en otros países o como teníamos también nosotros en algún momento. Esto es importante porque nos garantiza en qué padecimientos íbamos a tener un listado. Creo que ya se hizo un avance incluso con las declaraciones que hubo esta semana, donde se mencionan 8 líneas. No tenemos claro todavía tan a detalle qué padecimientos serían. Hay 8 líneas que esperamos que pronto también nos detallen mucho más qué servicios son los que se van a estar contemplando o incluyendo, ¿no?, para esta universalización. Ya. ¿Cómo andamos en cuanto a indicadores sobre disponibilidad de recursos físicos y humanos? Sí, ahí prácticamente en el tema, por ejemplo, aquí incluimos por el alcance de la investigación, son pocos indicadores, sin embargo son de los que más se utilizan o más relevantes en número de camas totales censables. No hay un gran avance, sobre todo cuando vemos el avance que se puede tener, por ejemplo, en otros indicadores, ¿no? En el promedio de los países de la OCDE, qué tanto están avanzando en otros países como respuesta al aumento en sus necesidades, ¿no? En México prácticamente se quedó igual. Lo que vimos de avance es en cuanto a personal médico y personal de enfermería. Sin embargo, de nuevo, y por eso es que mencionamos que aunque hay esos pequeños avances, todavía siguen siendo insuficientes porque la brecha sigue muy amplia respecto a estos indicadores internacionales, ¿no? Incluso todavía si revisamos, viene un dato nacional, digamos el dato de México, pero también vienen datos por subsistema. Entonces también esto nos da una idea, que aquí nuevamente destaca que en Pemex es donde se alcanza o está un poco más alto, casi llega al indicador promedio de países de la OCDE, en algún indicador también el ISSSTE. Sin embargo, todavía IMSS y población sin seguridad social tienen una brecha importante en cuanto a capacidad de recursos físicos y humanos. Hablando de eso, ¿qué pasa con el financiamiento del sistema de salud, con la parte de presupuesto? Porque eso es clave para determinar qué tanto los mexicanos estamos realizando un mayor gasto de bolsillo en salud ante la baja inversión pública en este rubro. Sí, claro que sí. Esta es la tercera dimensión de la cobertura y creo que es el principal argumento de por qué no podemos dejar fuera los recursos, ¿no? Por más que hablemos de sí ser más eficientes, gastar mejor, tener algunas otras intervenciones que pueden apoyar o garantizar esta atención a la salud, no podemos dejar fuera la variable presupuestaria, ¿no? Y aquí, pues, como tú sabes y lo hemos venido a presentar en otras ocasiones, pues hay una brecha importante de recursos. Destinamos menos de la mitad de un mínimo sugerido. Ese mínimo es 6%, nosotros estamos en 2.6% del PIB. Entonces, desde ahí ya tenemos una brecha importante, a pesar de que pues de 2018 a 2024 sí hubo un aumento de 2.3 a 2.6% del PIB más o menos. Y también al interior, esto que comentábamos de la desigualdad de recursos, ¿no? Una persona sin seguridad social tiene la mitad de recursos del gasto per cápita que una persona con IMSS o ISSSTE, y bueno, 7 veces más en Pemex, ¿no? Entonces, estas desigualdades también limitan precisamente los recursos que pueden existir, los insumos, medicamentos, tratamientos, para atender a cada grupo de la población. Aquí también por eso es bien relevante que se menciona, bueno, cuál va a ser el financiamiento, si va a haber un intercambio de servicios, si ya vamos a poder acudir a cualquier institución pública de salud a atendernos, pues cómo va a ser este intercambio, ¿no? Cómo se va a financiar finalmente este sistema. Ya. ¿Qué se requiere para fortalecer estas 3 dimensiones del sistema que fueron evaluadas o analizadas? Sí, Víctor, pues yo creo que aquí uno de los principales objetivos, y yo creo que algo que tenemos que tener todos en la mente cada vez que se habla de cobertura, es que no podemos hablar solo de afiliar personas, solo de invertir en capacidades
de nuevo físicas, técnicas, en ampliar solamente un paquete de servicios, sino que todo debe de ir acorde a esos objetivos, ¿no? Si vamos a cubrir a más personas de estos 8 padecimientos, ¿cuánto requerimos de presupuesto, ¿no? Para que entonces esté alineado y realmente pueda ser algo que se lleve a cabo, porque de nuevo este tema de universalización pues llevamos muchos años, en cualquier país es un reto, pero mientras sigamos dando la vuelta al tema de presupuesto, pues va a ser muy difícil que avancemos. Ya. Entonces, ¿te parece podemos decir, un buen primer paso el anuncio de la credencialización del Sistema Universal de Salud que se anunció esta semana? Me parece que es algo que se debe atender, el tema de afiliación. El hecho de que ya se tenga también un padrón que en algún momento se pensaba eliminar, o sea, qué bueno que se dé la atención a esa dimensión de afiliación, pero sería otra en el primer paso, ¿no? Qué bueno que ahorita ya se definieron 8 intervenciones, 8 líneas. Ojalá podamos tener un plan que sea público, que conozcamos qué es lo que va a incluir y cuáles van a ser esas fuentes de financiamiento, ¿no? Porque recordemos que el tema de financiamiento no es solo un reto para población sin seguridad social. También los institutos como IMSS e ISSSTE en sus mismos informes reconocen este reto de financiamiento y esta necesidad de mayores recursos. Entonces tendría que ser una discusión que atraviesa todo el sistema. Muy bien. Judith Senyacen Méndez, directora adjunta de investigación en el CIEP, especialista en salud y finanzas públicas. Muchas gracias por compartir este análisis sobre los avances y también los rezagos del sistema de salud mexicano. Que tengas un excelente fin de semana. Saludos. Muchas gracias, Víctor. Saludos. Gracias. Ahora vamos a Monterrey con Alberto Tovar, consultor, columnista en El Financiero, para que nos hable del tema que nos presenta aquí todos los viernes, finanzas personales. Alberto. Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Pues bien, en el terreno de las finanzas personales hay una situación que se repite con frecuencia. Cuando faltan varios días para la siguiente quincena y los compromisos del día a día ya exprimieron la cartera y viene la llamada a los amigos para completar. La pregunta importante va más allá de en qué se fue el dinero. Lo que conviene revisar es cómo hemos venido tomando nuestras decisiones financieras. La economía conductual nos muestra que gran parte de lo que decidimos con el dinero se activa en automático. El cerebro usa atajos para resolver rápido y muchas veces el impulso actúa antes que entre en juego el razonamiento. Hay una primera fuerza que tiene que ver con el disfrute de corto plazo. Cuando esa urgencia por disfrutar ahora compite con el ahorro o con el pago de deudas, el disfrute tiende a ganar. La segunda fuerza surge de la narrativa optimista que construimos sobre nuestros ingresos, especialmente cuando son variables. Confiamos en que el siguiente mes compensará al actual. Esa historia interna reduce la percepción de riesgo y facilita adelantar el consumo. La mente prefiere mantener la idea de control antes que mirar la realidad de frente. Y la tercera fuerza proviene del entorno. Rara vez evaluamos nuestras decisiones en términos absolutos. Comparamos estilos de vida y hábitos de consumo con los de otras personas. La quincena empieza a competir con referentes externos, cuando el análisis debería basarse en nuestra propia estructura financiera. Estas tres fuerzas actúan al mismo tiempo. El impulso empuja a comprar hoy, la narrativa optimista tranquiliza frente al riesgo y la comparación social confirma la decisión. El resultado aparece días después como falta de liquidez y sensación de desorden. Si quieres dejar de batallar para llegar a la próxima quincena, vale la pena revisar y corregir estas respuestas automáticas. Ningún fondo de contingencia en aumento salarial resiste cuando el comportamiento permanece igual. Espero que el comentario haya sido de utilidad. Estoy atento a sus sugerencias en redes sociales como LinkedIn, Instagram o X. Hasta la próxima. Gracias, Alberto. Vamos ahora a la pausa. Al volver, Israel y España mantienen un choque diplomático por la guerra en Gaza. Regresamos.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Darling, vicepresidente de ciberseguridad en Centro Telecom. El reciente apagón que sufrió Microsoft afectó a nivel nacional e internacional a millones de usuarios, afectando la disponibilidad de servicios. ¿Qué hacer para evitar este tipo de conflictos en tu operación? Hay varios temas que tienes que considerar. Uno de ellos, nunca hagas un cambio tecnológico en tu infraestructura operativa. Siempre hazla en un ambiente de pruebas. Esto va a asegurar que tu prueba sea llevada con éxito a un ambiente de producción. El segundo tema, si aun cuando ya llegas a un ambiente de producción y hayas hecho el cambio, tu sistema se cae, tienes que considerar tener un sistema de respaldo de toda tu información, de tal forma que, como en sistemas llamamos, puedas hacer un rollback, es decir, volver a la operación anterior de la manera más rápida posible. Otro tema importante que tienes que considerar es mantén un DRP, esto en sistemas se llama un Disaster Recovery Plan, un plan de recuperación ante desastres. Esto asegura que todos dentro de la organización sepan exactamente cómo actuar ante esa eventualidad y poder responder y, sobre todo, recuperarse en tiempo récord. Con estos tres elementos te aseguro que vas a poder llevar tus ambientes de producción a prueba a un caso exitoso y no tener apagones tecnológicos. Mi nombre es Ricardo Darling, vicepresidente de ciberseguridad en Centro Telecom. Sígueme, centro.com o mis redes sociales Centro Telecom. Muchas gracias. Hoy les traigo un libro de cuentos sobre la pandemia y ustedes dirán, otro libro más, bueno, pero este es distinto, es de Rosemary Saloon y habla sobre la perspectiva de los animales en esta situación inédita que vivimos, desde vacas, gallinas, gatos, hasta insectos. Cómo vivieron estos animales la pandemia acompañando y a veces padeciendo a los seres humanos. ¿Qué perspectiva tenían ellos, estos seres que la autora nos dice que solo sienten, que solo viven y que no piensan, pero que también padecen lo que la humanidad hace? ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, los osos se tomaban los centros comerciales? Bueno, pues esta es una historia distinta y que vale la pena leer, publicada por Sudakia en Nueva York y en español. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que viajará a Barcelona la próxima semana para participar en una reunión internacional de gobiernos progresistas. La mandataria informó que la visita será breve y está programada para el 18 de abril. Voy a ir a Barcelona. ¿Cuándo? El 18, la próxima semana. 18 de abril. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó, a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión. Fue una idea original del presidente Boric, de gobiernos progresistas, y hasta donde sabemos van a asistir el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente obviamente Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay. También la presidenta Sheinbaum celebró que ya se aprobó el plan B de la reforma electoral en 20 congresos estatales, por lo que ya es constitucional. Aseguró que su esencia es reducir los privilegios. La mandataria expuso 6 medidas centrales que forman parte del plan B: la eliminación de la reelección, la prohibición del nepotismo en cargos públicos, la reducción de recursos a congresos estatales, la disminución del número de regidores en municipios, el fin de las pensiones doradas, la reducción de salarios, bonos y seguros médicos a consejeros y magistrados electorales. Ya se aprobó en los congresos estatales el plan B. Ya son 20 estados.
Eso quiere decir que ya es constitucional, que falta que regrese al Senado para poderlo declarar. Nos lo envían y después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación. En otro tema, el Gobierno de México confirmó que Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, cuenta con una ficha roja de Interpol tras salir del país y mantener una orden de aprehensión vigente. Víctor Silva tiene los detalles de esta información. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se fugó del país y cuenta con una ficha roja de la Interpol para su búsqueda internacional, ya que tiene una orden de aprehensión vigente en su contra. Entiendo que sí había ficha roja. Sí, sí había ficha roja. Ficha roja quiere decir que participa Migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde esté, en donde haya colaboración, pues pueda ser detenido. Luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pidiera apoyo internacional para detener a Silvano Aureoles y aseguró que el crimen organizado le habría ayudado a escapar del país, Sheinbaum señaló que será el Gabinete de Seguridad el que brinde mayor información al respecto, pero confirmó que el exgobernador cuenta con una orden de aprehensión. Lo que conocemos es lo que se informó el día de ayer. Como ustedes saben, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Y pues sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención. De acuerdo con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles cuenta con 2 órdenes de aprehensión, una del orden federal por un presunto fraude de 3.600 millones de pesos y otra por homicidio, girada por un juez penal de Michoacán tras un enfrentamiento armado registrado durante su administración en la comunidad de Arantepacua, donde murieron 4 personas. Para el financiero Bloomberg, Víctor Silva. Crece la disputa diplomática entre Israel y España. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arremetió de nuevo contra el presidente español, Pedro Sánchez, al que acusó de tener un evidente sesgo anti-israelí, por lo que además decidió expulsar al país europeo del Centro de Coordinación Civil Militar. Los detalles de esta información con David del Río, corresponsal en Europa. Guerra diplomática entre Israel y España. Así calificó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu las críticas de España a los operativos militares israelíes en Gaza, Irán y el Líbano. En un comunicado difundido este viernes, el jefe del gobierno hebreo acusó a España de haber difamado al ejército de Israel, al que calificó como el más íntegro del mundo. פרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. Netanyahu amenazó a España con pagar un precio por sus críticas. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Como represalia, Netanyahu anunció hoy la expulsión de los representantes españoles del órgano multinacional, civil y militar que supervisa el alto el fuego alcanzado en Gaza. La amenaza israelí surge luego de que el gobierno de España pidiera la suspensión del acuerdo de asociación que la Unión Europea, de la que forma parte, tiene con Israel y que criticara duramente la ofensiva militar de Israel en el Líbano, que el presidente español Pedro Sánchez dijo que corría el riesgo de convertirse en una nueva Gaza. Por coherencia y también por empatía, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel, porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario. La decisión israelí es la última escalada en una larga disputa diplomática con Madrid. Se produce después de que España anunciara la reapertura de su embajada en Irán por la tregua y de un incidente en el que un soldado español, un casco azul de una fuerza de la ONU desplegada en el Líbano, fuera retenido esta semana por soldados israelíes. Para el financiero Bloomberg, informó desde Europa David del Río. Y a unas horas de que arranquen las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, la capital de Pakistán, cuyo gobierno se ha implicado totalmente para lograr la tregua, se ha blindado para proteger las sedes donde tendrá lugar este diálogo. Pakistani nation and our government is very hopeful for the peace talks that are going to held in Islamabad, and we are hopeful that these peace talks will come to an end as a result of peace. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que personal militar ucraniano derribó drones Shahad
de fabricación iraní en varios países de Oriente Medio durante el conflicto con Irán. El mandatario señaló que las operaciones fueron defensivas y que incluyeron el despliegue de 228 expertos para fortalecer sistemas antiaéreos a cambio de armamento, combustibles y acuerdos financieros. Zelensky advirtió que Ucrania enfrentará mayor presión política y militar en primavera y verano, aunque aseguró que sigue recibiendo misiles para los sistemas Patriot. En paralelo, respaldó una tregua de Pascua anunciada ayer por el presidente ruso Vladimir Putin y expresó que Kiev está lista para responder si Moscú mantiene el cese de hostilidades. La protesta del personal de cabina del grupo Lufthansa genera fuertes afectaciones en Alemania durante el retorno de vacaciones. La movilización impacta operaciones en Frankfurt, Múnich y Berlín, además de rutas internacionales. Autoridades reportan más de 500 cancelaciones, con cifras aún mayores en el principal aeropuerto alemán, el de Frankfurt. La empresa ya activó medidas alternas con otras filiales para reducir daños. El sindicato impulsa la acción tras meses sin acuerdo laboral. El paro concluye esta noche. En Estados Unidos, Kamala Harris reconoce que analiza una posible candidatura presidencial para 2028 tras recibir el respaldo de activistas afroamericanos en Nueva York. La ex vicepresidenta repitió que está pensando en ello y destacó su experiencia en la Casa Blanca. Su participación generó mayor respuesta que otros aspirantes demócratas en un escenario sin favorito claro. Mientras algunos buscan nuevos liderazgos, Harris ya reactivó su perfil político y recorre el país. El primer ministro Víctor Orbán advierte que el dinero de Hungría iría a Ucrania si triunfa la oposición en las elecciones del domingo. El primer ministro intensificó su discurso anti-Ucrania y pidió votar por la seguridad. Su partido, el Fidesz, enfrenta un reto clave ante Peter Mayer, el partido TISA, que lidera las encuestas con ventaja de 2 dígitos. Los sondeos recientes indican que el gobierno nacionalista sigue perdiendo apoyo a pocos días de la votación. Nehéz idők, amikor nem szabad változtatni, mert csak a biztonság lehet a jó választás. És most ilyen időket élünk, és egyedül a Fidesz és a KDNP a biztos választás. Arra kérem önöket, vasárnap szavazzanak a biztonságra. La misión Artemis II, Artemisa, de la NASA regresa a la Tierra este viernes tras un viaje histórico de 10 días que tuvo como objetivo orbitar la Luna. El amerizaje está previsto a las 20:00 horas del este de Estados Unidos, es decir, a las 18:07 horas del centro de México. La nave Orion realizará su reentrada con maniobras de protección térmica, despliegue de paracaídas y descenso controlado hasta el Océano Pacífico. La tripulación será rescatada y trasladada para evaluaciones médicas tras su exitoso vuelo. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Queda la invitación para que se mantenga en esta señal del Financiero Televisión. Gracias y buen fin de semana. Los espero este próximo sábado en el Financiero Televisión, en Tiempo de Toros. Tiempo de Toros es un espacio para conocer distintos aspectos de la cultura de la tauromaquia. Hablaremos con toreros, con artistas, con escultores, con pintores, con cineastas. La cultura de la tauromaquia en Tiempo de Toros. Yo tengo ilusión, ¿no? Igual que con la ganadería. Tiempo de Toros con Rafael Cue, sábados 5 de la tarde por el Financiero Televisión. Antes de cualquier serie o de cualquier película hay un libro original, una historia original, y esta es la que te recomiendo hoy. Quizá ya viste esta serie de Lupin en Netflix, que está basada en esta historia, uno de los clásicos de la literatura francesa, de Maurice Leblanc, El caballero ladrón Arsène Lupin. Y este es un libro fantástico que compila 9 de las historias de este ladrón, una especie de Robin Hood a la francesa, un caballero que se dedica pues a robar a la gente rica y elegante en Francia, y está divinamente ilustrado. Es una edición de Anaya. La verdad es que este libro ha robado el corazón de generaciones y de gente de todas las edades. Así que les recomiendo mucho su lectura, porque aquí vamos a encontrar justamente cómo fue
que este hombre se convierte en este ladrón fantástico que luego va a inspirar a historias que se van a volver películas y series, y que además pues es una especie de justiciero, un hombre que seduce a mujeres, que engaña a caballeros y que de alguna manera regresa pues parte de lo que se roba, y que siempre está como en el filo. La primera historia nos narra pues cómo va en un crucero, también nos ambienta a épocas distintas, por ejemplo estos viajes de antes en barco cuando pues todavía no se usaban los aviones. Una historia fantástica, divinamente ilustrada, y como les digo, antes de una película y de una serie siempre hay un libro original al que hay que ir. ¿Qué es el PIB? Es el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un año. Para entenderlo mejor, PIB es fijarse en su fórmula. PIB igual a C más I más G más X menos M, donde C es consumo.